Mi nombre es Javier Vinós, soy el presidente de la Asociación de Realistas Climáticos, soy doctor en Ciencias y llevo investigando el clima desde el año 2015, analizando los datos y viendo el tema de ello. Y voy a hacer una breve presentación sobre la realidad o la ficción del cambio climático que está en la actualidad en los medios y en nuestras vidas constantemente y que, bueno, pues está cambiando la sociedad y cambiando la política energética. Vamos a introducir primero lo que es el realismo climático. La gente pregunta, ¿esto del realismo climático en qué consiste? El realismo climático es una postura racional, es el análisis de la realidad del clima basada en los datos y en las evidencias, no en los modelos ni en las opiniones que tan a menudo nos vierten y nos lanzan como si fueran realidad cuando no lo son. La Asociación de Realistas Climáticos se crea el año pasado, en 2024, y se crea un poco para informar con rigor sobre la ciencia del clima y sus consecuencias, para enfrentarse al alarmismo que está creando el tema del cambio climático, y ahora le llaman emergencia climática, en la sociedad. Aumentar el conocimiento ciudadano sobre la variabilidad climática y sus efectos. Nosotros queremos que la gente entienda y sepa más sobre cómo cambia el clima. Sensibilizar sobre los riesgos de la variabilidad climática y de las medidas que se pueden tomar contra ella. No podemos olvidar que a lo largo de la historia los cambios del clima han tenido un efecto muy profundo sobre las sociedades humanas, han llegado incluso a colaborar en el final, en acabar con determinadas civilizaciones y, por lo tanto, los riesgos son reales del cambio climático y hay que tenerlos en cuenta. Y también queremos promover un debate libre sobre las cuestiones climáticas, ambientales y energéticas, un debate que se le está hurtando a la sociedad porque se quiere imponer solamente una visión y no se quiere debatir y por eso se descalifica y se insulta a todo el que no se atiene a la postura ortodoxa que es la que se impone desde arriba y desde los medios de comunicación sobre el cambio climático. Y, por último, defender una protección ambiental basada en criterios racionales y debatidos, porque muchas de las soluciones que se propone y que se nos presentan como ecológicas en realidad no lo son y están causando un profundo daño al medio ambiente y esto no se está teniendo en cuenta. La Asociación de Realistas Climáticos, ¿cómo trabaja? ¿Cómo funciona? Pues, en primer lugar, seguimos el método científico que se ha desarrollado a lo largo de los últimos siglos como la manera más segura de adquirir conocimiento verdadero y desterrar las creencias. Nos basamos en las evidencias, en los datos, no en los modelos ni en las creencias. Estudiamos los climas del pasado, porque el clima es cambio. No ha habido ningún momento a lo largo de la historia de este planeta en que el clima no haya estado cambiando. Y investigamos la literatura científica, que es donde se presentan los estudios y los datos. No nos basamos ni en los medios de comunicación, ni en los libros de opinión, ni en los documentales, ni en nada de todo este tipo de cosas. Nuestra base es la literatura científica y los datos recopilados. A continuación, quisiera introducir un poco el contexto del cambio climático, porque la gente no tiene una idea muy clara. Se nos presenta como que el clima es esta especie de jardín del Edén en el que no cambiaba nada y el clima era estable hasta que llegamos nosotros y empezamos a modificarlo en plan pecado original. No. Bueno, esto no es cierto, obviamente. Hay un contexto climático que es muy importante y que la gente en general no lo conoce. Y el primer punto es que nos encontramos en un periodo extraordinariamente frío hoy. Hoy, 15 de noviembre, estamos en un periodo extraordinariamente frío de la historia del planeta. Estamos en una edad de hielo. Llevamos 50 millones de años de enfriamiento. Si nos fijamos en esta gráfica, lo que podemos ver aquí es que constantemente está subiendo y bajando. La curva tiene saltos todo el tiempo porque el clima siempre está cambiando, ¿no? Y entonces vemos que hace 50 millones de años la temperatura del planeta se estima que era en torno a 14 grados más caliente que la que tenemos ahora estaríamos en el cero,
14 grados más caliente. Y era una época dorada de los mamíferos, donde tuvo lugar una radiación evolutiva tremenda. Se establecieron las principales familias de mamíferos después de la gran extinción que hubo entre el Cretácico y el Paleoceno. Y desde entonces, por causas que no se conocen bien, aunque hay hipótesis al respecto, el planeta se ha estado enfriando de una manera discontinua, pero constante, por así decirlo. Y hace 35 millones de años perdimos un continente, perdimos la Antártida, que estaba llena de vida, se congeló y entramos en una edad de hielo. Porque las edades de hielo se definen como los periodos de la historia del planeta en los que hay un casquete polar en algún lado. Entramos en una edad de hielo y hace unos 4 o 5 millones de años perdimos Groenlandia, que también se congeló. Y entramos en una edad de hielo que es bipolar. Tenemos 2 casquetes, uno en cada polo. Y esto hace que estemos en un periodo que está en el 10% más frío de la historia del planeta. Hoy. El 10% más frío. Y esto la gente no lo sabe, claro, calentamiento. Es un periodo extraordinariamente frío. Dentro de ese periodo, en los últimos 20.000 años, hemos asistido a una glaciación tremenda, en el que las temperaturas han caído incluso bastante más abajo, y ahora nos encontramos en un interglaciar, porque estos últimos 2-3 millones de años se caracterizan por una gran variabilidad climática. Podéis ver que la curva sube y baja mucho más, tiene una diferencia de 4 o 5 grados de temperatura y alterna las glaciaciones con los interglaciares. Y ahora nos encontramos en un interglaciar en el que podemos ver que nuestra temperatura es muy fría con respecto a la mayor parte de la historia del planeta e incluso es más fría de lo que lo ha sido hace unos pocos miles de años, cuando estábamos en el óptimo climático del Holoceno. Porque la temperatura lo que ha estado haciendo básicamente en los últimos 11.000 años, según los indicadores, estos son indicadores geológicos, químicos y biológicos, que se relacionan con la temperatura, no dan la temperatura, pero dan cambios en la temperatura porque responden a ello. Y una vez que terminó el deshielo, entramos en un óptimo climático, podemos ver que los cambios han seguido siendo constantes todo el tiempo, pero hace unos 6.000 años se inició un periodo de enfriamiento que se ha llamado neoglaciación, que culminó en la pequeña edad de hielo que duró hasta el siglo XIX, que ha sido el periodo más frío de todo el interglaciar. Y cuando miramos lo que ha estado haciendo el CO2 a lo largo de este tiempo, que se ha medido en los núcleos de hielo de la Antártida, pues lo que podemos ver es que no guarda ninguna relación con lo que ha hecho la temperatura. Entonces, nos están vendiendo que la temperatura depende del CO2, cuando lo que nos muestra la historia es que ha habido periodos donde no han tenido nada que ver uno con otro. Entonces, tanto no pueden depender. Y uno de los problemas que esto indica es que cuando se trata de reproducir la temperatura del Holoceno utilizando modelos, como estos responden mucho al CO2, pues resulta que la curva de temperatura de los modelos se parece mucho más a la curva del CO2 de lo que se parece a la curva de la temperatura. Bien, pues tras estos 6.000 años de enfriamiento entramos en 200 años de calentamiento. Y esto lo sabemos perfectamente porque, por ejemplo, en el glaciar del Ródano, que está en Suiza, que era un destino turístico ya en el siglo XIX, pues hay fotografías que a lo largo del siglo XIX y del siglo XX y podemos ver cómo el glaciar en la segunda mitad del siglo XIX estaba disminuyendo muchísimo. Y esto no solamente este glaciar, es que hay artículos donde se han hecho estudios con glaciares de todo el mundo y se ha visto que en torno a 1820 pues los glaciares del mundo empezaron a reducirse, o sea que el calentamiento tiene 200 años. Y lo mismo indican los indicadores climáticos de los que hemos hablado o los anillos de los árboles. Esto está hecho por el consorcio Pages2K, que analiza, es un consorcio de gente que estudia el clima en épocas pasadas y que agrupa a un montón de investigadores. Y la conclusión es la misma. En torno a 1820 se inició un calentamiento que fue discontinuo y porque a veces tiene un poco aspecto como de dientes de sierra, tiene una tendencia general creciente, pero hay periodos de enfriamiento. Y entonces, aquí lo que se ve claramente es que toda la información que tenemos indica lo mismo, y es que ha habido un calentamiento que ha sido más o menos con forma de dientes de sierra, pero con una pendiente que no ha variado mucho, ¿no? Y frente a eso tenemos nuestras emisiones, que comienzan con fuerza tras la Segunda Guerra Mundial. Hasta entonces las emisiones eran pequeñas,
Pero tras la Segunda Guerra Mundial pues, se inicia la industrialización. Hasta entonces se habían industrializado muy poquitos países y ahí se inicia una industrialización general del mundo. Por ejemplo, España pues, empieza a industrializar precisamente en los años 50 también, o sea que nosotros estaríamos también empezando a emitir ahí. Y esta emisión brutal de CO2 no ha tenido un reflejo en una aceleración correspondiente del cambio climático, lo cual es otra pista de que realmente el cambio climático puede estar respondiendo a nuestras emisiones, pero desde luego no tanto como nos dicen. Por lo tanto, vayamos a la contribución humana al cambio climático. Está claro que los humanos estamos modificando la atmósfera del planeta. ¿Cuánto estamos contribuyendo al cambio climático? Bueno, sabemos que el aumento de CO2 se debe a nuestras emisiones. Si representamos en una curva abajo la suma de todas las emisiones de CO2 que hemos hecho desde el año 1900 en partes por millón en la atmósfera y en el eje vertical ponemos el incremento de CO2 atmosférico que ha habido en ese periodo, lo que tenemos es una correlación prácticamente perfecta. En torno a la mitad de lo que nosotros hemos emitido ha ido a parar a la atmósfera. ¿Y qué ha pasado con la otra mitad? Pues la otra mitad ha ido a parar parte al océano y otra parte a la biosfera. Ha sido absorbido por las plantas y por los animales que se han comido esas plantas. Y cuando medimos aquí en la curva roja tendríamos ese aumento de CO2 que se empieza a medir a nivel atmosférico. Antes se medía en los núcleos de hielo de la Antártida, pero desde los años 50 se mide directamente en la atmósfera, en Hawái, y podemos ver la curva roja cómo ha ido subiendo el CO2 de la atmósfera. Y cuando empezamos a medir también el CO2 que hay en la capa superficial, disuelto en la capa superficial del océano, también en Hawái, pues podemos ver que también hay un aumento en color verde, y este aumento es correspondiente e indica que el origen del CO2 no está en el océano, sino que está en la atmósfera. Está pasando de la atmósfera al océano. Y al mismo tiempo, esto hace que parte del CO2 que se disuelve se convierte en ácido carbónico, que es un ácido débil, que es el ácido que tenemos en los refrescos que tienen gas, pues ha hecho que baje ligeramente el pH del océano. Estamos viendo que el océano es alcalino, y el descenso en los últimos 35 años ha sido de 0,05 unidades. Dado que es una escala logarítmica, esto no va a ningún lado, pero se está haciendo un gran tema de esto. No afecta ni a los peces ni a los corales, eso es lo que dicen muchos de los estudios, pero está claro que estamos modificando la atmósfera, estamos modificando el pH del océano. ¿Cuánto afecta este CO2 al clima? Pues solo hay una respuesta honesta a esta, y es que nadie lo sabe. Es la única respuesta honesta que hay, es que nadie sabe cuánto afecta el CO2 al clima. Los modelos han sido programados para decir que afecta mucho. ¿Y cómo han sido programados para esto? Porque la parte de las radiaciones de la atmósfera la conocemos bien y sabemos que si duplicamos el CO2 de la atmósfera aumentaría la temperatura 1 grado si todo lo demás permanece constante y el clima no hace nada. O sea, el clima podría compensar eso perfectamente, eso no lo sabemos. El resto de lo que se dice es a partir de factores de retroalimentación, feedbacks, que no se pueden medir y que nadie sabe cuánto contribuyen. Entonces se estima que podrían ser 3 grados. El problema de esto es que si lo extrapolamos para atrás, puesto que se trata de una curva logarítmica, pues resulta que en 1750 debería haber hecho mucho más frío del que hacía. Por lo cual esto está exagerado. Y esto no se está diciendo, pero esto... y además no muestra la aceleración que debiera, porque el aumento de CO2 ha pasado en los años 70 de subir una parte por millón al año a subir casi 3 partes por millón al año que está subiendo ahora. O sea que ha habido una aceleración logarítmica muy fuerte. Y el cambio climático no muestra la aceleración. La subida del nivel del mar no muestra aceleración. Entonces, muchos de los aspectos del cambio climático no muestran la aceleración. Con lo cual, pues nadie sabe cuándo estamos contribuyendo. ¿Dónde muestra aceleración el tema? Pues donde podemos hacer trampas, que es con el tema de la temperatura, porque la temperatura no se mide en todas partes y se utilizan toda una serie de algoritmos para darle más valor o menos valor a las distintas mediciones que se les hacen. Se hacen correcciones, se hacen extrapolaciones. Ahí hay un montón de decisiones que se toman en cómo se mide la temperatura. Y el resultado es que cada vez que se cambia de versión, y aquí en distintos colores están representadas las distintas versiones de las bases de datos del Hadley Center, de los ingleses, lo que podemos ver es que cada vez que han cambiado el programa,
han añadido calentamiento. Y es que la diferencia que han añadido es ni más ni menos de la versión del año 2003 a la del año 2020, se han añadido 0,26 grados. O sea, este es verdadero calentamiento antropogénico, porque lo han introducido los que han hecho la base de datos. ¿Es real? Pues nadie lo sabe. Entonces ellos lo hacen así y dicen como, nosotros lo hacemos así y esto es lo que nos parece. Vale. Pero entonces cuando vienen y te dicen, bueno, es que el mundo se ha calentado 1,5 grados, te dicen, un momento, depende de cómo se mire y tal, igual ha sido 1,5 grados o igual ha sido 1 grado. Porque si en 30 años hemos metido 0,26, pues en 150 a saber cuántos hemos metido. Bien, y el punto verdadero importante es, ¿hay una crisis climática? Las crisis se definen por sus consecuencias, directamente. O sea, no basta con decir, es que hay una crisis, es que hay una... No, ¿cuáles son las consecuencias? Cuando hay una crisis económica, la gente sufre. Hay gente que sufre muchísimo, se queda sin trabajo, se queda sin medios. Hay gente que sufre menos, pero sufre la mayoría de la gente. Los ricos a lo mejor no sufren tanto o no sufren nada, ¿no? O sea, las crisis económicas son crisis reales. ¿La crisis climática es real? Bueno, pues la inmensa mayoría de las personas no está sufriendo consecuencias serias de las crisis climáticas. De hecho, la mayor parte de las personas ni siquiera sabrían que hay cambio climático si no se les estuviera diciendo. Los datos no muestran que haya un empeoramiento de los fenómenos extremos. Esto es totalmente lo contrario de lo que nos cuentan. La energía de los huracanes y de las tormentas se mide por la velocidad en nudos al cuadrado. La velocidad al cuadrado es energía cinética. Aquí lo que se ve es que cuando sumamos la energía cinética de todos los huracanes y de todas las tormentas, en azul a nivel global y en gris a nivel del hemisferio norte, pues resulta que desde principios de los 90 está disminuyendo. Y es que además esto es lo esperable, porque la energía de la atmósfera depende del gradiente de temperatura entre los trópicos y los polos. Y si los polos se calientan más que los trópicos, ese gradiente disminuye y la atmósfera se aquieta. Es lo esperable, es lo que está pasando. ¿Por qué nos cuentan lo contrario? No lo sé. Los incendios. Bueno, aquí tenemos la curva de la NASA, los incendios se detectan por satélite y sabemos que este siglo han estado disminuyendo en 1 millón de kilómetros cuadrados los incendios, porque claro, resulta que los incendios, la mayor parte de ellos, la inmensa mayoría de ellos, los iniciamos los humanos y la inmensa mayoría de ellos los apagamos los humanos. Entonces, no dependen del clima, dependen de nosotros y eso es lo que están reflejando tanto los satélites como las reconstrucciones. Cada año se quema en el mundo 2 millones de kilómetros cuadrados menos de los que se quemaban en 1900. Entonces, ¿por qué nos dicen lo contrario? No lo sé. Hay un artículo muy bueno de los profesores Barrientos y Rodrigo en el que recogen todas las riadas que ha habido en el Mediterráneo español y lo que muestran es que desde los años 60 lo que está habiendo es una disminución, no un aumento. Como cabría esperar, porque la atmósfera se está quietando, como hemos dicho. La sequía que tanto nos hablan, bueno, pues cogemos los datos oficiales de la OMT, obviamente hay años muy secos, periodos de 3, 4 años muy secos, pero si para analizarlo tú coges todos los años de una década y allá es la media, pues resulta que en los años 80 de media llovían 618 litros por metro cuadrado en España. Y en los años del 2010 al 2019 estaban lloviendo 670 litros por metro cuadrado en España. O sea, entonces, ¿cómo es posible que con los datos que hay se nos esté diciendo lo contrario? Pues yo no lo sé. El propio IPCC lo reconoce en su 6º informe de evaluación. Si nos vamos a la tabla 1212, que está en la página 1856, hablan de los tipos de impacto climático y hablan si los datos muestran que ha emergido ya un cambio. Y la respuesta es que no. En todos los aspectos relacionados con humedad y aridez, precipitación medias, riadas, sequías, inundaciones, clima de incendios, no hay en los datos nada que permita decir que ha habido un cambio. Entonces, las predicciones alarmistas fallan estrepitosamente. En vez de desaparecer, como nos decían en el 2012 y desde el 2008 nos están diciendo que el hielo del Ártico va a desaparecer, pues resulta que lleva 18 años estable en torno a 4,5 millones de kilómetros cuadrados. Y esto los científicos no se lo explican y los modelos no lo explican. Nadie sabe por qué el hielo ha dejado de decrecer. Las islas del Pacífico que se supone que están hundiendo, pues resulta que no. Los estudios dicen que el 85% de las islas del Pacífico, que son islas que están en atolones coralinos, están creciendo. Y están creciendo porque los corales están creciendo.
Y esto lo sabemos porque se pueden hacer estudios donde se mide al metro cuadrado utilizando fotografías aéreas y fotografías por satélite y se está viendo. Y luego vemos que en las noticias están diciendo nuestras islas se hunden y sacan a un montón de gente metida en el agua hasta la cintura. Hombre, por favor, o sea, esto es manipulación burda. Las predicciones alarmistas fallan estrepitosamente. En el año 2021 estaba todo el mundo preocupado porque en el 2030 vamos a llegar al temido punto crítico. Vamos a rebasar el límite de París. Bueno, resulta que llegó el 2023, hubo un calentamiento natural, porque los cambios anuales son al 100% naturales. Podemos discutir qué parte de la pendiente de ahí es debida a los humanos, a nuestras emisiones o no. Pero toda esa variabilidad que hay de un año a otro, esas subidas y esas bajadas se deben al fenómeno del Niño y se deben a toda una serie de fenómenos naturales. Entonces vino un fenómeno natural en el año 2023, disparó las temperaturas en el 2024 por encima del límite y aquí no pasó nada. De hecho, si no nos lo dicen, ni nos enteramos de que hemos sobrepasado ese límite. ¿Qué límite es ese? Pues es un límite como el de las películas. Vamos a poner un límite. El aumento de CO2 es tremendamente bueno para el planeta. La biosfera se está expandiendo. Estos son reconstrucciones a partir de imágenes de satélite en la longitud de onda de la clorofila que muestran que la superficie foliar del planeta está creciendo de manera tremebunda en la inmensa mayoría del planeta. Y esto es muy bueno para las plantas, para los animales. El CO2 es lo mejor que hemos hecho los humanos por el medio ambiente. Así de claro. Y luego, el CO2 y la temperatura no es lo único que correlaciona. El PIB mundial per cápita también correlaciona con el calentamiento. Entonces, cuando nos dicen que el calentamiento va a perjudicar a la economía, a ver, tenemos 200 años de historia que dicen lo contrario. CO2, riqueza y temperatura han aumentado y no hay indicios de que eso vaya a cambiar. Algún día cambiará porque nada permanece enormemente. Y ahora están muy molestos porque Bill Gates ha dicho que el cambio climático, las enfermedades y la pobreza son problemas graves y debemos abordarlos en proporción al sufrimiento que causan. Bueno, yo en esto estoy de acuerdo con Bill Gates. Pero el problema es que el único sufrimiento que causa el cambio climático es mental en quienes creen que se trata de una crisis existencial. Entonces, es un problema que hay que tratar con psicólogos, nada más. Bien, nos proponen las reducciones de las emisiones de CO2 como solución, y ya termino. El problema es que cuando el problema está mal definido, la situación y el objetivo no están claros y las vías para llegar a la solución son ambiguas, ese problema no se va a resolver, obviamente. Entonces, el que nos propongan la reducción de las emisiones de CO2 como solución a un tema del clima indica que lo primero que hay que creer es que tenemos algún control sobre el clima, cuando no tenemos ninguno, absolutamente ninguno. Entonces, no hay pruebas claras de que el aumento de CO2 sea la principal causa del calentamiento. Es muy probable que estemos contribuyendo, pero no hay pruebas de que sea la principal causa. No hay pruebas claras de que el calentamiento sea negativo para nosotros ni para el medio ambiente. No hay pruebas claras de que el aumento de CO2 sea negativo. Y, sin embargo, hay pruebas claras de que el aumento de CO2 es positivo. Y el 80% de nuestra energía proviene de fuentes de CO2. No nos vamos a cortar el cuello eliminando el 80% de nuestras fuentes de energía. Y, por último, tras 30 años de intentar reducir las emisiones, cada año se emite más CO2. Entonces, a ver, ¿qué nos están contando? Realmente esto no tiene ningún sentido, todo lo que se está haciendo. Si resulta que estás aplicando lo que tú crees que es una solución durante 30 años y no tiene el más mínimo resultado, pues ¿para qué seguir aplicándola? En definitiva, ¿realidad o ficción de lo que está pasando y de lo que nos están contando? Cada uno tiene que decidir.